Imagina un imperio que se extendía desde las alturas de los Andes hasta las costas del Pacífico, dominando vastos territorios que abarcaban desde Colombia hasta Chile. Estamos hablando del Imperio Inca, una de las civilizaciones más avanzadas y poderosas de la historia antigua. Con su red de caminos y sus impresionantes ciudades como Machu Picchu y Cusco, los incas controlaban el destino de millones de personas. Pero, a pesar de su grandeza, en pocos años, este imperio colapsó ante la llegada de un pequeño grupo de conquistadores europeos. Hoy exploraremos el ascenso y la caída de este gran imperio, cuya influencia aún resuena en el mundo moderno. Si te gusta la historia y quieres saber más sobre civilizaciones antiguas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. El Imperio Inca, conocido como Tahuantinsuyo, fue el mayor imperio de América precolombina, y su historia comienza en las alturas de los Andes peruanos, en la pequeña ciudad-estado de Cusco. Según las leyendas, los incas fueron guiados por su dios solar, Inti, para establecer su capital en este valle. Manco Cápac, el primer inca, fue enviado por los dioses para fundar la civilización, pero fue Pachacútec, el noveno inca, quien realmente transformó Cusco en el corazón de un imperio. Pachacútec, cuyo nombre significa el reformador del mundo, no solo fue un gran guerrero, sino también un brillante administrador y estratega. Durante su reinado en el siglo XV, los incas comenzaron una expansión sin precedentes. No solo conquistaron a sus vecinos por la fuerza, sino que utilizaron alianzas y matrimonios diplomáticos para integrar a otros pueblos. Pachacútec y sus sucesores lograron crear un imperio que se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Una de las claves del éxito inca fue su habilidad para unificar y controlar vastas regiones tan diversas en geografía y cultura. Los pueblos conquistados podían mantener sus costumbres y deidades, siempre y cuando juraran lealtad al Inca y enviaran tributo en forma de productos agrícolas, textiles o mano de obra. Este sistema de reciprocidad, conocido como mita, permitía al imperio disponer de recursos humanos para proyectos monumentales como la construcción de ciudades, templos y una red de caminos que conectaba todo el imperio. El Cuapac Ñan, la red de caminos incas, fue uno de los mayores logros de la ingeniería del Tahuantinsuyo. Esta red se extendía por miles de kilómetros, atravesando montañas, desiertos y selvas, lo que permitía a los incas movilizar ejércitos rápidamente y asegurar el control sobre su vasto territorio. Además, estos caminos facilitaban el intercambio de bienes y el movimiento de mensajeros, conocidos como chasquis, que podían recorrer largas distancias en poco tiempo. En menos de un siglo, los incas habían pasado de ser un pequeño reino andino a convertirse en uno de los imperios más grandes de la historia antigua. Pero su grandeza no se limitaba a su capacidad militar, sino también a su sofisticación cultural, agrícola y administrativa. El legado de Pachacútec y de los incas sigue vivo en los Andes, donde aún hoy se pueden ver las huellas de este imperio en las ruinas de Machu Picchu, en los caminos del Cuapac Ñan y en las tradiciones de sus descendientes. Durante su apogeo, el Imperio Incaico, también conocido como el Tahuantinsuyo, se extendía desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina, abarcando casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Bajo el liderazgo de emperadores poderosos como Pachacútec y Huayna Cápac, los incas desarrollaron una sociedad profundamente organizada y un sistema político basado en la redistribución y reciprocidad. El emperador, Sapa Inca, era considerado un ser divino, hijo del dios Sol, Inti, y tenía el poder absoluto sobre el vasto territorio. La economía del imperio se basaba en el intercambio de productos a través de una vasta red de caminos que unían las distintas regiones del Tahuantinsuyo. El sistema agrícola incaico era uno de los más avanzados del mundo, utilizando terrazas escalonadas y canales de irrigación para maximizar la producción en zonas montañosas. El trueque y la redistribución de productos entre las diferentes regiones garantizaban que no faltaran recursos a ninguna comunidad. Sin embargo, a diferencia de otras civilizaciones, los incas no utilizaban dinero, la riqueza se medía en bienes y mano de obra, lo que reforzaba el control estatal sobre la población. En cuanto a la religión, los incas tenían un panteón de deidades encabezado por Inti, el dios del sol, quien era adorado en grandes templos como el Coricancha en Cusco.
Los incas creían que el Sapa Inca era una representación viviente de Inti, lo que consolidaba su autoridad y su estatus divino. Las ceremonias religiosas, como los sacrificios humanos y ofrendas a los dioses, eran esenciales para asegurar el favor de los dioses y la prosperidad del imperio. Los sacerdotes, conocidos como amautas, tenían una gran influencia en la toma de decisiones políticas. El sistema político incaico era igualmente impresionante. El imperio estaba dividido en 4 regiones principales, llamadas suyos, que formaban el Tahuantinsuyo. Cada suyo era administrado por gobernadores locales que respondían directamente al Sapa Inca. La reciprocidad, conocida como ainos, y el trabajo obligatorio, llamado mita, eran los pilares de la organización social y económica del imperio. Esto aseguraba que las tierras fueran cultivadas, los caminos se mantuvieran, y los monumentos se construyeran en un esfuerzo colectivo para el bienestar del imperio. Sin embargo, detrás de este impresionante sistema, también había una estructura rígida y una fuerte dependencia en la lealtad de los pueblos conquistados. La política de reubicación forzada, conocida como Mi'kmaq, aseguraba que los recién conquistados fueran reubicados para evitar rebeliones. Esto, aunque efectivo a corto plazo, plantó las semillas del descontento que eventualmente contribuiría al colapso del imperio. En 1532, el destino del vasto imperio incaico cambió para siempre con la llegada de un hombre que venía desde el otro lado del océano, Francisco Pizarro. Con un pequeño ejército de menos de 200 hombres, Pizarro desembarcó en las costas del actual Perú, decidido a conquistar un imperio que, para sus ojos, parecía estar hecho de oro. Los primeros encuentros entre los incas y los conquistadores españoles estuvieron llenos de tensiones. El emperador Atahualpa, líder del poderoso imperio, recibió a Pizarro con una mezcla de curiosidad y desdén. Para los incas, estos extranjeros eran pocos y parecían insignificantes frente a su propio ejército. Sin embargo, en un giro inesperado, Pizarro y sus hombres lanzaron una emboscada en la ciudad de Cajamarca. En cuestión de horas, Atahualpa fue capturado, lo que marcó el inicio del colapso del imperio. Los conquistadores, con su superioridad tecnológica, incluyendo caballos, cañones y armas de fuego, tomaron por sorpresa a los incas, quienes nunca habían enfrentado a un enemigo así. El secuestro de Atahualpa fue un golpe devastador para los incas. Aunque ofrecieron un rescate de una sala llena de oro para liberarlo, Pizarro nunca tuvo intención de dejarlo libre. Este acto marcó el punto de no retorno para el imperio. Sin su emperador, el vasto territorio inca comenzó a desmoronarse. Las rivalidades internas se agudizaron, y los conquistadores aprovecharon estas divisiones para tomar el control. Con la captura de su líder y las tensiones internas desatadas, el gran imperio incaico empezó a sucumbir. Lo que alguna vez fue una civilización próspera y unida, ahora enfrentaba el colapso bajo la presión de un enemigo desconocido. La llegada de los españoles no solo marcó el inicio de una nueva era, sino el fin de una de las civilizaciones más grandes de América del Sur. La llegada de Francisco Pizarro y sus tropas al territorio incaico marcó un antes y un después en la historia del gran imperio inca. Con apenas unos cientos de hombres, los españoles desembarcaron en 1532, sorprendiendo a un vasto imperio que jamás había enfrentado un desafío semejante. Los incas, en su apogeo, jamás habrían imaginado que su poderío se vería desafiado por un grupo de forasteros con intenciones de conquista. Pizarro llegó en un momento crítico para el imperio. Los incas estaban debilitados por una guerra civil entre los hermanos Atahualpa y Huáscar, quienes se disputaban el trono. La guerra había dejado cicatrices profundas en el imperio, y aunque Atahualpa había salido victorioso, las divisiones internas aún eran palpables. Pizarro, astuto y sin escrúpulos, aprovechó este contexto de debilidad. En un encuentro histórico en la ciudad de Cajamarca, Atahualpa decidió recibir a los españoles, confiado en su poder y en la superioridad de su ejército. Pero Pizarro y sus hombres, armados con caballos, armas de fuego y cañones, tendieron una trampa letal. En un ataque sorpresa, los españoles capturaron a Atahualpa, tomando prisionero al soberano inca. Este evento cambió el destino del imperio para siempre. Atahualpa, buscando su liberación,
ofreció a Pizarro un rescate sin precedentes, una sala llena de oro hasta el techo, y 2 más de plata. La promesa de riquezas inimaginables encandiló a los conquistadores, y durante meses, los incas entregaron toneladas de tesoros. Sin embargo, una vez obtenido el botín, los españoles ejecutaron al emperador. La muerte de Atahualpa fue el golpe definitivo para el ya debilitado imperio. Con la cabeza del imperio destruida, los españoles no tardaron en avanzar. El colapso del imperio inca fue rápido e imparable. Las ciudades caían una tras otra, y las rivalidades internas entre los pueblos sometidos por los incas facilitaron la expansión de los conquistadores. Pizarro, con la astucia de un estratega, aprovechó estas divisiones para consolidar su poder. La llegada de Pizarro y sus tropas no solo marcó el fin de un imperio, sino el comienzo de una nueva era en América del Sur. La civilización incaica, que había dominado los Andes durante siglos, se desmoronó bajo la presión de una invasión que, en pocos años, transformó la región para siempre. Lo que una vez fue un imperio vasto y próspero, se convirtió en una sombra de lo que fue, con sus riquezas saqueadas y su gente sometida al yugo colonial. Tras la muerte del emperador Huayna Cápac en 1527, el imperio inca quedó sumido en una crisis de sucesión. Huayna Cápac, gran unificador del imperio, no había dejado un heredero claro, lo que desató una amarga guerra civil entre sus 2 hijos, Atahualpa y Huáscar. Esta lucha interna no solo dividió a la familia real, sino que también fragmentó la estructura política y militar del imperio. Atahualpa, gobernante del norte desde Quito, y Huáscar, que controlaba la capital, Cusco, comenzaron a enfrentarse por el trono. A lo largo de los años, ambos hermanos movilizaron enormes ejércitos en batallas feroces, lo que debilitó gravemente los recursos militares y económicos del imperio. En lugar de enfocarse en la consolidación y la protección del vasto territorio incaico, el poder militar se utilizaba en una guerra fratricida. Huáscar, quien se consideraba el legítimo heredero, intentó reafirmar su control sobre todo el imperio, pero las fuerzas de Atahualpa, más hábiles en la guerra, lograron capturarlo después de una serie de victorias decisivas. Sin embargo, aunque Atahualpa se proclamó vencedor, su triunfo llegó en un momento crítico, cuando el imperio ya estaba al borde del colapso. La guerra civil dejó al imperio inca vulnerable, justo cuando los españoles comenzaron su avance. Las tropas estaban diezmadas y agotadas, y el liderazgo político estaba fracturado. Esta división interna fue uno de los factores clave que permitieron a los conquistadores españoles derrotar con relativa facilidad a un imperio que, en tiempos de estabilidad, hubiera sido casi invencible. La llegada de los conquistadores españoles no solo trajo armas y caballos, sino que también supo aprovechar las divisiones internas del imperio inca. Francisco Pizarro y sus tropas, aunque en menor número, contaron con el apoyo de varias tribus indígenas que veían en los españoles una oportunidad para librarse del yugo inca. Estas alianzas con pueblos como los huancas, los chachapoyas y los cañarís fueron clave para debilitar la resistencia del imperio. Los indígenas, cansados de estar sometidos al poder de los incas, se convirtieron en guías y soldados de los españoles. Este fue un factor determinante que inclinó la balanza a favor de Pizarro. Sin este apoyo, los españoles habrían tenido mayores dificultades para moverse por el vasto territorio andino y enfrentarse a las fuerzas incas. Uno de los momentos más decisivos en la caída del imperio inca fue la captura del emperador Atahualpa en la batalla de Cajamarca, en 1532. Pizarro, aprovechando la confianza de Atahualpa y el desconocimiento de las tácticas europeas, organizó una emboscada durante lo que se suponía sería una reunión pacífica. Con solo unos pocos hombres, Pizarro logró capturar al Zapa inca, marcando un punto de no retorno para el imperio. Atahualpa, prisionero, ofreció un fabuloso rescate, llenaría una habitación de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Sin embargo, aunque cumplió con la promesa, Pizarro no honró el acuerdo. A pesar de recibir el tesoro, Atahualpa fue ejecutado en 1533. Su muerte simbolizó el fin del poder real del imperio inca. La muerte de Atahualpa no significó el final inmediato del imperio inca, pero sí fue el golpe más fuerte. Aunque hubo resistencia por parte de algunos nobles y generales incas, la falta de un liderazgo central,
sumado a las continuas alianzas indígenas con los españoles, aceleró la caída del imperio. En 1572, con la captura y ejecución del último líder inca, Túpac Amaru, el dominio español se consolidó en los Andes. El vasto y poderoso imperio inca, que había controlado grandes extensiones de Sudamérica, dejó de existir, y los españoles pasaron a dominar la región por los siglos siguientes. El imperio inca, a pesar de su colapso, dejó un legado cultural y arquitectónico que aún resuena en la actualidad. La civilización incaica nos ha legado impresionantes maravillas arquitectónicas como Machu Picchu, la cual sigue siendo uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Este sitio, junto con otros como Sacsayhuamán y Ollantaytambo, son testigos del conocimiento avanzado que los incas tenían en ingeniería, arquitectura y astronomía. Sus técnicas de construcción, como la mampostería de piedra, han fascinado a expertos de todo el mundo debido a la precisión con la que las piedras fueron talladas y ensambladas, sin necesidad de mortero. Pero el legado inca no se limita solo a su arquitectura. La cultura inca, sus creencias, y su lengua, el quechua, aún sobreviven en muchas comunidades de los Andes. Aunque el imperio como entidad política desapareció, las tradiciones quechuas han perdurado. Rituales y festividades, como el Inti Raymi, siguen celebrándose, rememorando la relación especial que los incas tenían con la naturaleza y los ciclos solares. El quechua, que fue el idioma oficial del imperio, sigue siendo hablado por millones de personas, manteniendo viva la historia y cultura incaica. En la actualidad, los descendientes de los incas continúan protegiendo y transmitiendo las prácticas agrícolas ancestrales, como el cultivo en terrazas, que permitió a los incas cultivar en terrenos montañosos y difíciles. Estas técnicas agrícolas han sido reconocidas por su sostenibilidad y capacidad de adaptación a las difíciles condiciones del terreno. En este sentido, el imperio inca no solo nos dejó monumentos físicos, sino un modelo de armonía con la naturaleza que sigue siendo relevante en el mundo moderno. El legado inca está presente también en la identidad cultural de muchos países sudamericanos, especialmente en Perú, donde la historia del imperio es motivo de orgullo nacional. Las raíces incas influyen en la música, la vestimenta y las costumbres diarias de millones de personas. El imperio que una vez gobernó vastos territorios no desapareció por completo, sino que se transformó, y sus ideas, su arte y sus creencias siguen vivas, fusionándose con el presente.